Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a su espacio, su matutino, su mundo. Hoy es lunes, día 4 de diciembre del año 2023 y aquí estamos sus compañeros de siempre, Marino Alcántara y José Tomás Paulino. Nuestra compañera de labores, Lorena Alcántara, se reintegrará en breves instantes. Buenos días, feliz y productiva inicio de semana laboral. Gracias, buenos días, José Tomás. Le diste el apellido mío a Lorena, pero es mi amiga y mi hermana. Está bien. A Lorena Alcántara, ¿verdad? Sí. Eso fue adrede. Sí, parece que sí. Nuestra compañera Lorena Erasme se reintegrará en breves instantes aquí a este panel para estar frente a todos ustedes como todos los días. Así es, José Tomás, y a ustedes, amigas y amigos, bienvenidos sean, bendecidos por nuestro Dios, que es un Dios de amor. Hoy un día más para dar gracias al cielo por la vida que tenemos con ustedes, que son los mejores, que empiezan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo, que es una televisión moderna, televisión global y sobre todo televisión comprometida con la comunidad. Así que no dejen de seguirnos en los canales 101, en el 1101 HD de Claro, el canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano estamos en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora desde la República Dominicana con ustedes, que son los mejores, que empiezan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo. A esta hora de la mañana, nosotros a través de nuestro sistema de webcámaras podemos compartir con todos ustedes esta impresionante vista de nuestra cámara web, de nuestro webcam en Roma. Nos muestra a uno de los lugares más famosos en la ciudad italiana, la reconocida Plaza de España, localizada entre las calles Vías del Babuino, Vía Fratina, Vía dei Condotti, la calle preferida para ir de compras, y Vía de Propaganda, donde se halla la prestigiosa Fuente de la Barcaza, justo al centro de la plaza, como se observa a través de nuestra webcam. ¡Qué maravilla! Así es, fíjate, José Tomás, que esta fuente que contiene una forma, es en forma de barco, con unas decoraciones e insignia, fue elaborada por Pietro Bernini por encargo del Papa Urbano VIII. Hoy en día es uno de los lugares más agradables y suele estar rodeada por mucha gente, además de ser un gran escenario para la gente tomarse fotos en este histórico y hermoso lugar. Sí, por esa estructura en forma de barcaza es que le llaman así. Hermoso poder compartir con todos ustedes estas imágenes de Italia, de esta parte de Italia, este lunes 4 de diciembre del 2023. ¿Tuviste lo oprobioso hecho que protagonizó un conductor de un carro Honda Civic? ¡Ay, Dios! Que pese a los insistentes llamados del conductor de una ambulancia del sistema 911 de emergencias de la República Dominicana, no se dio el paso nunca, no le permitió avanzar a la ambulancia, fue perseguido. Fue hecho viral este video en el que él protagonizaba esta acción inconsciente, desaprensiva, injusta e inhumana e irresponsable. Y el carro fue localizado en el residencial Altos de Alameda. Eso es por la prolongación 27 de febrero. Sí. Fue retenido el vehículo, llevado a uno de los centros de retenciones que tiene la DGCET y el conductor fue detenido. Qué bueno.
Señores, y eso expresa, José Tomás, la falta de educación ciudadana, la falta de educación vial en este pandemonium de tránsito en la República Dominicana, que hoy, gracias a esa malvada concepción y la falta de educación, hoy encabezamos el país número 1 de muertes por accidentes de tránsito. Sí, precisamente hablando de accidentes de tránsito, ya van 14 los muertos en el fatídico accidente del martes pasado en Quitasueño de Jaina, porque falleció otros de los pacientes que estaban heridos en diversos hospitales de aquí, de la República Dominicana. De verdad que los accidentes de tránsito se han convertido en una verdadera epidemia en la República Dominicana, con más de 3.500 muertos de promedio cada año. ¿Tú sabes lo que es? Y de acuerdo al director del Hospital Traumatológico Nearias Lora, el doctor Landrón, hay un subregistro, Sí. porque contabilizamos solamente las personas que fallecen en el momento del accidente, pero aquellas que fallecen a consecuencia de las heridas y de los politraumatismos que reciben en esos accidentes, entonces los perdemos de vista, no los contabilizamos. Entonces es una situación a la que debemos poner muchísima atención, debemos fortalecer el sistema de educación vial en la República Dominicana, pero también nosotros, los conductores, debemos de tener conciencia de manejar con equilibrio, con responsabilidad, con serenidad, porque en la mayoría de los casos los accidentes de tráfico o los siniestros viales, como le llaman las autoridades, son ocasionados por fallas del conductor, no por fallas mecánicas, y en muchas de estas fallas está incluido el exceso de velocidad, la inobservancia a las normas del tráfico y también la distracción. Hay muchas personas que se distraen manejando, que no tienen el suficiente nivel de conciencia de lo que implica manejar, de que cuando toman un guía están tomando un arma que puede ser un arma letal. Un vehículo se puede convertir en un arma múltiple y letal. Entonces hay la necesidad imperiosa de que mejoremos la formación en materia vial en la República Dominicana. Y mira, precisamente ayer en San José de Ocoa, otro accidente donde murieron 2 personas y varios heridos, pero vamos a iniciar, José Tomás, si te parece, con las portadas de los primeros periódicos de la República Dominicana y empezamos con el nuestro. Sí, con el periódico Su Mundo, de Multimedios Su Mundo. El FBI detiene a Manuel Rocha, expresidente de la Barrick Pueblo Viejo, acusado de ser agente de Cuba. Oye, eso. Sí, también está aquí entre los titulares principales del periódico Su Mundo. Otra vez, disturbios en la frontera. Policías haitianos entran a territorio dominicano. Esa es una situación muy compleja a la que debemos buscarle solución entre los dos países. Y Abel Martínez dice que la derrota del PRM en Colegio de Abogados afirma superioridad de la Alianza Rescate RD. Bueno, ahí hay un problema porque parecería ser que hay contradicciones, porque hay 2 candidatos que se proclaman ganadores. Sí. Entonces, Eddie Olivares, que es el director ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, dice que las elecciones que son malos perdedores, la oposición. Bueno, hay que esperar a ver qué dice la Comisión de Elecciones para ver si se sale de trance, pero todo el mundo se da por ganador. Pasamos de inmediato al periódico El Caribe y vamos a ver qué trae esa página principal. Dice: el CNM entra esta semana en fase de selección de jueces, concluye con éxito la autoferia popular. Edilenia, quiero hacer televisión y radio para niños, dice esta. Esa es Edilenia Tactuc. Tactuc, sí. The Banker elige mejor banco, el banco de reserva, lo premian. Policías Haití agreden a comerciantes de República Dominicana. Vidal Potentini encabeza votaciones en el CARD y Valdés Albizu encabeza encuentro del CMCA. Y por otro lado, definición de vice en el PRM reta a la oposición.
Esos son los principales. El periódico Listín Diario trae en su titular principal central: policías haitianos entran al país, incautan y queman mercancías. 15 días de angustias han soportado los residentes de 3 sectores del Gran Santo Domingo. Los deliveries se quejan de la falta de seguridad para realizar su trabajo. Dicen que hay un incremento en los atracos y en los robos en Santo Domingo Este. Candidatos se atribuyen el triunfo en el gremio de los abogados, mientras la comisión electoral suspendió el cómputo cuando apenas llevaba computado el 56% del total de los votos. Dice que tomó la decisión porque no tenía condiciones adecuadas para continuar con el cómputo electoral. Así es. Continuamos con el periódico El Día, con las principales noticias de su portada. Dice ahí que imprudencia, choferes causan mayoría de tapones en la República Dominicana. Sobreviviente de las guerras internas del PRD. Por otro lado, tenemos que abogados incidentan otra vez su comicio. Fallece otro de los heridos en Jaina. Medicina nuclear, tratamiento para las variedades. Estas y otras más, señores, entren a los periódicos y continúen con nosotros, ustedes que son los mejores. Así empiezan el día con el mejor matutino, Su Mundo de Multimedios, Su Mundo, televisión global, televisión comprometida con calidad. Quédese con nosotros que en breve regresamos. Seguimos aquí con su matutino Su Mundo. Ya está con nosotros nuestra compañera de siempre, Lorena Heras. Muy buenos días, la de siempre. Que dije Lorena, me extrañaron. Lorena Alcántara. Sí. Hija tuya. Crucé tu apellido con el, bueno, de la hija de él. Como hija de de verdad que Marino, sí. ¿verdad? Sí, Sí, un papá. atribuía a Marino. ¿Cómo Muy estás? buenos días. Ay, yo feliz de estar aquí con ustedes, Marino y nuestro equipo de producción, señores. Bienvenidos a este lunes, ya inicio de semana, la semana avanza ya 4 de diciembre y aquí estamos para llevarles como siempre un contenido de calidad a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Ese clima ya del fresquito de la mañana. Marino, pero hace unos calores de noche. Sí, pero como ya de noche, ¿verdad? de madrugada. No, de madrugada sí. Pero sí me reportan de Estados Unidos, señores. No, allá están prendidos. New York, New Jersey, todo el área triestatal están sintiendo el frito y ustedes, gracias porque nos siguen desde todos los Estados Unidos. Con su té y café en mano. Y eso sí tienen que tener ese café y té en mano, ¿verdad? Y muchos países donde ha habido fuertes tormentas de nieve también. O sea, es una situación bastante difícil. El cambio climático, todo se espera mucha nieve para este año. Incluso ya han comenzado a avanzar en Estados Unidos pidiéndole a gente que se integren a jornadas para apalear nieve, porque parece que esperan mucha. Pero para que tú veas que ya ellos ya están, bueno, ya ellos están pronosticando que va a haber mucha nieve y ya le están haciendo el llamado a la comunidad con tiempo, no como aquí que todos nos agarren con la mano en la cabeza. Y pagando ahora $27, está muy buena la propuesta. Es verdad, $27 por panel. Por hora. ¿Por hora? Pero también aguante ese frito. Ay, che, mucho que está. Y con eso se resuelve. Un frito necesitamos en el Colegio de Abogados. Ay, para que bajen las temperaturas. Señora, ¿y qué fue lo que para pasó que bajen ahí? las temperaturas que están calcinantes en el Colegio de ¿Y Abogados. quién fue que ganó? ¿PRM o Fuerza del Pueblo? Un proceso electoral en el que han computado el 56% de los votos. La Comisión Electoral tuvo que suspender el cómputo porque entendía que no había condiciones. Los ánimos estaban muy caldeados. 2 candidatos se atribuyen el triunfo. El candidato de la plancha Nuevos Tiempos, que es aupada por el PRM, Joan López Diloné, se proclamó ganador de las elecciones. En ese momento fue corroborado por el candidato de Dignidad Jurídica, Diego José García, quien lo felicitó públicamente esa misma noche. Entonces, por otro lado, Trajano Vidal Potentini también se proclamó ganador, aduciendo que los votos de Diego José García
se le serían sumados a él debido a que ambos suscribieron una alianza a la que habían llegado, lo cual quedó corroborado por el primer boletín emitido por la Comisión Electoral. Inclusive, ayer el expresidente de la República, candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, felicitó a Trajano Vidal Potentini como ganador de las elecciones del Colegio de Abogados, pero como les dijimos al principio, la Comisión Electoral solamente ha computado el 56% de los votos válidos emitidos, falta el 44%, entonces eso obviamente puede producir una variación sustancial y puede inclinar la balanza hacia uno de los dos candidatos. Pero esto es altamente cuestionable, que el gremio de los abogados, una institución que debe estar revestida por todos los niveles de legalidad, que deben de garantizar unos comicios transparentes, unos comicios libres de todas dudas, donde se respete la expresión libérrima de los abogados expresada en las urnas, esté inmersa en una situación como esta, en una crisis postelectoral, donde no haya la posibilidad todavía de unas elecciones que fueron el sábado, donde no haya la posibilidad de tener conocimiento de quién es el ganador, de que la Comisión Nacional Electoral pueda haber proclamado o declarado a un ganador. Así es. Yo te digo la verdad, yo no sabía que en el Colegio de Abogados, señores, y no lo quiero decir como de una forma tal vez sarcástica e ignorante, pero yo no sabía que en el Colegio de Abogados también se llevaba eso de las alianzas y todo eso. Sí, yo claro no, sí. de verdad yo no sabía. Y primera vez que uno ve como este tipo de situaciones, que incluso la política salpica lo que es el Colegio de Abogados. Ay, sí. Para mí yo pensaba que eso era hasta independiente, como del tema político. No hace tiempo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tal vez, bueno, el Colegio Médico Dominicano no, pero hay otras entidades que escogen, claro, a nivel político las personas que lo van a representar. Tal vez la ADP, tú sabes que a nivel político, pero el Colegio de Abogados, o sea, Pasa en casi todos los de gremios, verdad, yo me Lorena. sorprendí con Pasa en eso. todos los gremios, la política ha Señores, permeado todos los salpica. estamentos de la sociedad Porque se dominicana. supone- Pasa en la Universidad Autónoma de No, Santo tú sabes Domingo que eso para es la así. elección del rector, pasa en el Colegio de Abogados, Saludos, Preditrudis. pasa de alguna manera en el Colegio Médico Dominicano, que hay candidatos que son apoyados por Por el determinados gobierno. partidos, pasa en la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Ajá. donde no hay quizás un afianzamiento tan fuerte en el Colegio Dominicano de Periodistas, Dios quiera que porque nunca salpique tiene eso ahí. mayor prevalencia la Claro. cantidad de movimientos que influyen en el Colegio Pero tú Dominicano sabes de que se Periodistas. supone que, por ejemplo, el Colegio de Abogados, se supone que esos gremios deben de ser, deberían, eso es tal vez algo que uno quisiera, pero no será así, pero se supone que tiene que ser algo independiente. Claro. O sea, los gremios tienen que ser independientes porque a la hora ellos son los que nos representan a nosotros. Por ejemplo, si hay una situación a nivel judicial, se supone que ellos como organismo independiente que deben de velar de que los procesos vayan bien, si deben de demandar, si deben de dar el seguimiento o defender incluso hasta los intereses de nosotros como Estado, se supone que ellos deben de manera independiente, que ellos no tienen que, ¿cómo te explico? No deben de venir involucrados a nivel político. O sea, la política no debe salpicar ahí porque son gremios. Y como son gremios, se supone que ellos deben de defender los intereses del Estado. Como hablábamos la semana pasada, el CODIAC se supone que debe de ver una representación con relación a lo que ocurrió el 27 de febrero con Máximo Gómez, el derrumbe de la pared del túnel. Se supone que ellos deben de cuestionar, deben de investigar, darle un seguimiento como gremio totalmente descentralizado entre comillas, del está Estado. participando el CODIA en Pero, las investigaciones. exacto, pero se supone que siempre debe de haber, ¿verdad? Una posición diferente, o sea, esa persona que vela, esa entidad para ver que las cosas vayan bien y lance los resultados correspondientes, creo yo. Qué bueno, oye, Lorena, Pero tú yo dices estoy lo ideal. sorprendida. Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal, sí, pero la realidad es Lo ideal, María. que hasta las juntas de vecinos Ay, sí, están señor. ya penetradas por partidos políticos. O sea, si la mayoría son de tal partido, cada partido va a buscar gente para esa elección, porque los que conforman todos los gremios son agentes políticos, la mayoría.
de una u otra forma. José Tomás, vamos a ver cuáles serían las noticias más relevantes del día también. Sí, yo pienso que sí que es importante conocer cuáles son las más relevantes de este matutino Su Mundo. Y comenzamos con que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, anunció que en los próximos meses habrá aumentos salariales para los sectores no sectorizados. Esta noticia nos la sirve nuestra compañera Vanessa Valdés. El incremento a los salarios del sector sectorizado se realizará a partir de este mes de diciembre. El funcionario no ofreció detalles de la fecha que se aplicará el aumento. Que los próximos meses habrán aumentos salariales también sectorizados, tanto en diciembre como en febrero, como en abril. De Camps aseguró que esta medida se enmarca por el compromiso que tiene el jefe de Estado con la ciudadanía. Independientemente del tema electoral, porque, digo por su pregunta, porque si bien es cierto vamos a seguir trabajando para que el presidente Abinader pueda completar la obra de gobierno y no mirar hacia atrás. El ministro de Trabajo habló en el marco de la tercera Feria Inmersiva Inteligencia Artificial y los empleos del futuro. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Señores, por otra parte, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, pues va a asumir nuevamente el reto de repetir el cargo por el Partido Revolucionario Moderno. Ella aseguró que continuará con el proceso de transformación de la provincia, pues del Distrito Nacional en este caso. Mejía indicó que tras los efectos del fenómeno atmosférico que lutó el país el pasado noviembre, en su alcaldía pues están trabajando para la limpieza y así evitar desastres. Ustedes saben que la parte que nos corresponde del mantenimiento y la sostenibilidad de la ciudad, nosotros mensualmente invertimos alrededor de 5 millones de pesos en la limpieza de los invernales y de los filtrantes. Y esos programas de mantenimiento se seguirán. Se recuerda que la funcionaria fue inscrita por el PRM este domingo, se podría decir, para el pasado viernes ante la Junta Central Electoral del Distrito Nacional. Así es, Lorena, y a propósito, el partido País Posible apoyó la repostulación de Carolina Mejía a la alcaldía del Distrito Nacional para las elecciones de febrero del 2024. El partido, que tiene alianza con el oficialismo, aseguró que colocar a Mejía fue la mejor decisión para continuar con la labor que realiza la actual alcaldesa por el Distrito Nacional. Carolina Mejía ha desarrollado una gran labor en el distrito y nosotros la estamos apoyando, y nosotros tenemos la certeza de que en la nueva sala capitular que se va a elegir en el 18 de febrero del próximo año, pues los regidores del partido País Posible también la estaremos acompañando. La información fue dada en el marco de la primera graduación del programa Formación Política para Jóvenes y Candidatos, donde graduaron más de 400 estudiantes en el auditorium de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Seguimos con las más relevantes porque el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, inscribió oficialmente su candidatura a la misma posición por el partido Fuerza del Pueblo, que integra la alianza opositora Rescate RD, junto al Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Guzmán además representará el Movimiento Rebelde y otros partidos políticos de oposición a nivel municipal, junto a su compañera de boleta, Mari Carmen Espinosa López, con el propósito de obtener nuevamente la victoria por la alcaldía de Santo Domingo Norte en los comicios del 18 de febrero del año entrante. Tras inscribirse en la Junta Electoral de Santo Domingo Norte, ubicada en Buenavista, en Villa Mella, Guzmán destacó que la recuperación de miles de espacios públicos en su gestión municipal, así como la recogida de basura, residuos sólidos, entre la entrega de instalaciones deportivas, centros comunales, parques, viviendas, entre otros proyectos que va a llevar a cabo. Así es, señores. Por otra parte, dirigentes comunitarios del Distrito Municipal de San Luis, esto es en Santo Domingo Este, protestaron la semana pasada para que el Ministerio de Medio Ambiente detenga unas supuestas intenciones de secar la Laguna Redonda para realizar un complejo habitacional. Los comunitarios bloquearon la entrada a la laguna para impedir el paso de las gredas y la tala de árboles al lugar.
Los residentes de la zona afirmaron en su protesta la semana pasada que cuentan con una resolución que protege la laguna. Ellos pretenden rellenarla para la construcción de apartamentos. Nosotros en este momento estamos en contra de eso. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir esa situación. Y a partir de hoy estaremos en sesión permanente y con el pueblo activo aquí. Esto es una área preservada, una área ecológica. Asimismo, los ciudadanos pues afirmaron en su protesta que cuentan con una resolución que protege totalmente la laguna. Yes. Señores, y la entidad Dominicanos en Estados Unidos y el Instituto Dominicano en el Exterior realizaron la tercera feria inmersiva Inteligencia Artificial y Empleos del Futuro, la cual contó con la asistencia de cientos de jóvenes y autoridades gubernamentales. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos de la Moya, resaltó la importancia de la Feria de los Empleos del Futuro. Esto es algo, son transfronterizos. Los empleos ni siquiera del futuro, desde ya, son virtuales. Te puedes emplear desde aquí para una compañía que esté en Estados Unidos o en Europa. La pandemia vino a incluir este ingrediente de la virtualidad, de la inteligencia artificial. Esta feria inmersiva tiene el potencial de ser un evento de gran impacto para la industria de los videojuegos en el país y un catalizador para el desarrollo de talento y la innovación en la región. Bueno, Marino, así es. Tú sabes que ya vamos a ir a una breve pausa comercial. Ahí teníamos las principales informaciones de lo más relevante. Y ya tenemos nuestro invitado aquí con nosotros, José Tomás Así Marino. es. Así es que vamos a la pausa porque con él hay que hablar de interesantes temas, tanto de salud como políticos. Venimos en breve. Bueno, señores, seguimos con más contenido, José Tomás, en este Matutino Su Mundo. Tú sabes que nosotros en el bloque anterior pues ya habíamos anunciado a nuestro invitado de este día y con él hay que hablar tantos temas de salud, señores, todo este tema de virus que hay, pero también hay que hablar temas políticos. Y estamos hablando, José Tomás, en este caso del doctor Chanel Rosa, ex director del Servicio Nacional de Salud. Y también exdirector de SENASA. Con él podemos pasar revista a todo lo que está pasando en materia de salud en la República Dominicana y obviamente también de política. La marcha de su candidatura a la diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Buenos días. Muy buenos días. Un placer, hermano, estar con ustedes y con los amigos que nos ven. Gracias, doctor, por estar aquí. A ustedes, muy amable. Pasemos revista un poquito a la situación de los hospitales. ¿Cómo estamos? Usted fue director del Servicio Nacional de Salud y tuvo la responsabilidad de dirigir la red de hospitales públicos de la República Dominicana, una persona con la suficiente autoridad para hacer un análisis de cómo está la situación de los hospitales públicos. Bueno, este año que concluye ahora en el mes de diciembre, ha sido un año que se ha caracterizado en el sector salud en general y específicamente en los servicios de salud por ser un año crítico. O sea, ha sido un año de mucha denuncia de parte de los gremios del sector y de la población en sentido general. En esa denuncia van en varios sentidos. Primero está el tema de la falta de insumos y de medicamentos en la mayoría de los hospitales, crisis hospitalaria en prácticamente los grandes hospitales. Y esa crisis se ha visto agravada por como hemos señalado, por los casos que hemos tenido de mortalidad neonatal, que ustedes saben que en el mes de mayo hubo una denuncia de muertes en el hospital, específicamente en el hospital San Lorenzo de los Minas, pero también ha sido un año de dengue, un año epidémico en cuanto al dengue. De acuerdo a un reportaje que publicó una periodista del periódico Hoy la semana pasada, contrario a lo que dice el Ministerio de Salud Pública, tenemos alrededor de 30.000 casos de dengue y más de 150 muertes por ese, aunque el Ministerio solamente reporta 21 casos de muerte, pero tenemos, de acuerdo a propio informe del Ministerio de Salud, tenemos 150 casos de muerte. O sea, que ha sido un caso, eso ha estresado la red pública de servicios de salud, porque hemos tenido una sobredemanda de servicios, no solamente en la red pública, sino también en la red privada. Hemos tenido casos de sobredemanda en emergencias y en unidades de cuidados intensivos, y eso lógicamente también ha conspirado contra la buena calidad de los servicios
que hemos dado. O sea, que hemos tenido, reitero, un año bastante crítico en cuanto al tema de salud se refiere. Doctor, según su experiencia, ¿cómo usted cree que el gobierno ha manejado el tema del dengue en el país? O sea, ¿usted cree que realmente han hecho lo posible para ellos poder seguir Mira, yo creo que el gobierno actuó... ¿Le tomó de sorpresa? Sí, actuó tardíamente. Ustedes recuerdan que en una de las ruedas de prensa del señor presidente de la República informó que estaba prácticamente controlado el dengue y 48 horas después hubo que convocar de emergencia al Gabinete de Salud para tomar medidas que en definitiva eran las medidas que se tenían que tomar originalmente. Igualmente hubo una declaración un poco desacertada en el sentido de que la red privada estaba rechazando los casos de personas con dengue cuando la red privada también estaba prácticamente colapsada. Las principales clínicas de la ciudad capital y de Santiago estaban prácticamente repletos, reitero, de casos de dengue y sus emergencias. Uno lo podía comprobar cuando uno asistía a una de esas clínicas que estaban llenas. O sea, yo creo que hubo una respuesta tardía del gobierno. Eso quizás pudo evitar menos casos, que pudieran conseguir menos casos, pero también evitar que se produjeran más muertes de las que se han producido este año. Por ejemplo, se podría decir hace ya aproximadamente 2 semanas o 3, recuerdo que el presidente de la República, Luis Abinader, dentro de su agenda de los lunes, en esa semana, hizo una rueda de prensa. No sé si se recuerda cuando murieron los 2 niños de los doctores. Así es. Ahí fue que hubo una reacción. Hay una reacción eso es lo que sí, así sobre mismo todo es. Con la niña de 13 años que cayó en intensivo, muerte cerebral, y el papá dijo, señor, estamos al frente de un estado de emergencia. O sea, esto no es eso provocó, lamentablemente tuvo que morirse y es una situación muy lamentable. Ahí voy, o sea, alguien de clase media que pudiera producir un escándalo, hijo de un médico lamentable. Esos 2 casos que tú bien señalas, y entonces ahí fue que se produjo una reacción del gobierno. Ahí voy, ya prácticamente cuando ya teníamos veces denunciando todos los sectores que habían casos de dengue más allá de lo que informaba el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, esa reacción del gobierno de inmediatamente negar la información de que esa niña, que incluso dijeron que no fue por dengue, el niño creo que de 5 años, pero también el gobierno inmediatamente dijo que no habían tantos casos de muerte y también llevaron a un gabinete para que le dieran un seguimiento. Así es. Entre otras cosas, entonces tú dices, si no hay tantos muertos, entonces ¿por qué hay que hacer la araca, vamos a decir? Y efectivamente habían unos casos, pasó igual también con los casos de cólera en la Ciénaga, en que fue negado reiteradamente por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y sin embargo ya fueron aceptados cuando habían 13 muertes y alrededor de 20 casos. O sea, que es decir, que hemos tenido, y eso nos llama a reflexión a un tema muy importante, y es lo que tiene que ver con la credibilidad de las cifras. Porque las cifras en salud sirven para no solamente mantener en alerta a la población e informados, sino también para proyectar las políticas públicas, establecer y planificar las acciones que se deben tomar en salud. Y por lo tanto, si esas cifras no responden a la realidad, vamos a tener políticas públicas inadecuadamente planificadas. Entonces eso es importante, además hay un tema de credibilidad. Las fuentes, las cifras, los datos, las informaciones en salud, como cualquier otro ámbito del Estado, deben ser creíbles y que se correspondan con la realidad, obviamente. Y justamente eso era lo que estaba reclamando el Colegio Médico Dominicano, que había un subregistro, que muchas personas que habían fallecido con síntomas muy parecidos a los del dengue no estaban registrados, no eran admitidos por el Ministerio de Salud Pública. O porque no se le ha hecho la prueba, pero si tenían síntomas y estamos en medio de una epidemia, lo lógico es pensar que eran casos de dengue, y así ha ocurrido. Entonces, reitero, hay un caso también de credibilidad en los datos, en la información, más allá de las medidas que se hayan tomado, que se hayan dejado de tomar. Y además eso, que la falta de estadísticas lo suficientemente claras también dificulta la posibilidad de elaborar políticas públicas y de establecer acciones preventivas para futuros casos, porque el dengue es una enfermedad endémica de la República pero además si damos cifras infravaloradas, subvaluadas, la gente lo que hace es que le baja la guardia y dice, bueno, si son menos casos de lo que se está anunciando, entonces quizás no hay que tomar medidas de lugar. O sea, como quiera que sea, es un tema crítico el tema de las informaciones en el sector salud. Como se trata de una enfermedad endémica en la República Dominicana, ¿qué tan importante es el tema de la prevención, de la concienciación? Claro, crítico. De la promoción permanente. Es un tema crítico, no solamente en el dengue, sino en cualquier otra enfermedad. Pero como tú señalas, es un caso que tenemos. Y mira, y ahí
también depende mucho no solamente de la acción del gobierno, sino también nosotros los ciudadanos, de forma individual, las acciones que debemos tomar en los hogares, en el barrio, en la comunidad. Yo creo también que ha hecho falta al gobierno convocar la Junta de Vecinos, los ayuntamientos han estado un poco ausentes en las políticas públicas, las medidas que el gobierno ha tomado. O sea, porque esto no se trata solamente del gobierno central, sino que se trata, por las características de esta enfermedad, se trata también de alinear los esfuerzos de diferentes sectores, junta de vecinos, como decía, el ciudadano en sentido general, los partidos políticos, las iglesias, los ayuntamientos, etcétera. Hay que enfrentar esto de una forma no solamente unilateral del gobierno central, sino también incluir a muchas otras instituciones. Como se hizo en el pasado, ustedes recuerdan que el gobierno pasado prácticamente se hacían acuerdos con los ayuntamientos, se hacían acuerdos incluso con los partidos políticos, llegaban a participar en los esfuerzos que se hacían para combatir el dengue. Doctor, por ejemplo, hablábamos del cólera, pero hubo una situación reciente del cólera. Esto fue en Barahona, en una comunidad de Barahona, donde ellos decían de que aquí algo estaba pasando, que tal vez era cólera. Y, sí, claro, por ejemplo, la persona a nivel regional que tenía que ver con esto, o sea, con la parte ya de salud pública, negó la situación. Así incluso es. El ministerio lo negó. El ministerio también lo negando. Y cuando se presentó una prueba de un caso que se produjo, que esa prueba se fue en la Plaza de la Salud, ahí fue que el ministerio reaccionó, pero ya habían 13 personas que habían fallecido en la Ciénaga, en Barahona. Y los médicos de esa región, los comunitarios, tenían meses denunciando esos casos. Ellos decían que no, que tal vez era un virus. Exacto, pero no se tomaron las medidas adecuadas y ahí tenemos los resultados. Y ahí comenzaron a vacunar. Así es, exactamente. Todo tardío. ¿Por qué? Así es. Bueno, porque se está negando la realidad. Por los esfuerzos, quizás un año electoral, se quieren negar los casos. Tú sabes que el gobierno tiene muchos esfuerzos también tienen que ver con un tema comunicacional. Y yo le atribuyo quizás a eso, no sé. Pero un caso de cólera, por ejemplo, que está asociado al consumo básicamente de aguas o de productos contaminados, claro, exacto, sobre sí. todo con heces fecales, no necesariamente es una responsabilidad completa del gobierno. No, claro que no. La responsabilidad es informar adecuadamente. Claro. La responsabilidad es informar los casos, tomar las medidas del lugar. Esa es la responsabilidad. No estamos diciendo que el gobierno es responsable en los orígenes de los casos. Sobre todo que hemos sabido que en Haití también ha habido casos importantes de cólera. Lo que sí hay una importancia del gobierno es tomar las medidas de lugar a tiempo e informar adecuadamente a la población con informaciones fidedignas y creíbles que se correspondan con la realidad. Esa es la responsabilidad del gobierno. Por ejemplo, la creación de cordones epidemiológicos. Claro que sí, un cerco epidemiológico alrededor de esa zona y la vacuna y cualquier otra medida que tienda a aislar esos casos son importantes. Doctor, el caso, por ejemplo, de los hospitales. En este caso, tengo que referirme al doctor Mario Lama, sí, quien es el actual director del Servicio Nacional de Salud. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que una envejeciente, fueron de las noticias de la semana pasada, no sé si usted la pudo ver, sí, estaba siendo atendida en una silla de ruedas en una emergencia de un hospital. Yo entiendo que tal vez por los casos de dengue, tal vez claro, no, es probable que haya una sobre... sí. Pero uno dice, pero se supone que a los envejecientes y a sí, hay que darle prioridad. Ahora, hay que darle prioridad. Yo le voy a decir algo también. Entonces, a ustedes. O sea, esos casos no es una responsabilidad directa del director del Servicio Nacional de Salud, porque el director del servicio no está en mesa. No, claro, pero los médicos que están ahí, el personal que está ahí, es que debe tomar las medidas y debe hacer lo que se llama un triaje, priorizar. ¿Qué un triaje qué es? Priorizar los casos de emergencia. Y esos casos de emergencia, si hay un envejeciente que se presenta con una enfermedad que puede atentar contra tu vida, que es una emergencia, darle prioridad. Eso está protocolizado incluso. O sea, eso es una medida que se toman en las emergencias. Y hay protocolos, reitero, para esos casos. Días, doctora, ahí. Sí, así vi, sí, así es. Eso habría que ver qué pasa si no había cama suficiente también en el hospital, pero si no había cama, debía referirlo a otro centro que había, porque como le digo, eso está protocolizado en el Servicio Nacional de Salud. El Ministerio de Salud Pública formula los protocolos para esos casos. Doctor, le voy a hacer una pregunta tal vez un poquito, no sé, y no se lo hago de una manera tal vez para señalar al sector de los médicos, sino a veces yo me cuestiono, a su entender, ¿usted cree que los profesionales de la salud han ido cambiando, por ejemplo, su metodología, esa entrega? Son menos empáticos, tú dirías. Son menos empáticos porque lo veo muy... A la hora de una persona, por ejemplo, buscar los servicios, sobre todo más en personas de escasos recursos,
a veces lo veo tan duro con ellos, le niegan a veces el servicio, no le dan la ayuda necesaria, no le ven simpatía, a pesar de que hacen un juramento de poder salvarle la vida. Claro. Mira, hay de todo, hay de todo. Yo en mi experiencia que tengo, hay médicos que responden a esa característica que tú señalas, pero también hay médicos que son muy entregados. Y yo creo que la sociedad dominicana, en sentido general, no sé si es que se ha vuelto más dura, menos empática, por diferentes razones, pero yo creo que no solamente es el tema de los médicos. Lo que pasa es que en los médicos se nota más en el personal de salud porque tenemos por las condiciones que atienden a las personas. Estamos hablando entonces, doctor, de la necesidad de ser un poco más humanizado. Claro que sí, más empático, en sentido general, más humano. ¿No se está viendo el tema de salud más monetario? O sí, sea, claro, de los claro ingresos, que sí, claro. No vale, es un tema de la sociedad en sentido general, pasa en todos los sectores y yo creo que sí, que es un tema que hay que tener atención porque, reitero, en la medicina es mucho peor esos casos. Pero los médicos juramentan por la vida de Bueno, pero la realidad es otra. La realidad es que los políticos también juran defender la patria, defender la libertad, defender la... y fallan muchísimo. O sea, hay deshumanización de los servicios, sí, claro. Sí. Claro. El tema, por ejemplo, doctor, del equipamiento, de la infraestructura hospitalaria, cómo estamos, qué balance podemos tener en estos 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Vemos que de manera permanente el Servicio Nacional de Salud, en su director Mario Rama, vive haciendo anuncios de mejoras de hospitales. Sin embargo, la gente como quiera se queja de debilidad. Sí, hay de todo. En sentido que debo decir que esos equipamientos fueron la gestión anterior, que fueron, lo que pasa es que por el tema del COVID no lograron materializarse, pero esas fueron licitaciones que se hicieron en nuestra gestión y es verdad, ha habido mejoría en algunos hospitales. Ustedes saben que la gestión pasada se remodelaron más de 50 establecimientos de salud, también que eso ha mejorado la red de servicio público de salud y el servicio ha continuado en esa mejoría, en algunos casos, pero siempre hay hospitales. La red hospitalaria es muy compleja. Sí, estamos hablando de 200 hospitales y 2.000 unidades de atención primaria a nivel nacional. Y ahí yo estoy de acuerdo con el señor presidente, no tenemos tampoco los recursos adecuados para atender los reclamos de la República. Nosotros somos el país de América Latina, de los 3 países que menos invierten en salud. Entonces ese es un tema también que naturalmente afecta a los servicios, afecta a su calidad, afecta la disponibilidad de hospitales de mejores condiciones. Deberíamos invertir por lo menos un 5% del producto. OPS recomienda un 6%, no tenemos 6%. Menos de un 3% de inversión, o sea, menos de la mitad de lo que OPS recomienda. En la inversión nuestra, no en este gobierno, en todos los gobiernos. Sí. Ha sido así. Doctor, ¿por qué los gobiernos no se han preocupado, por ejemplo, por llevar hospitales infantiles, por ejemplo, a nivel regional? Tenemos el Robert Reed, pero yo considero que aquí por ejemplo, en la parte sur, Cibao, Oeste, debería de haber un hospital, porque todas esas personas que vienen al Robert Reed, donde reciben... Sí, en muchos casos, pero la red pública también tiene hospitales que no son especializados para niños, pero tienen camas para niños. Lo que pasa es que la gente busca credibilidad en el Robert Reed Cabral, en el Hugo Mendoza, pero déjame decirle que la mayoría, contrario a lo que se cree, los hospitales del sur tienen más del 50% de sus camas desocupadas. O sea, que no lo ocupa nadie. Son hospitales que están prácticamente vacíos, es decir, que hay espacio. Lo que pasa en el interior del país, sobre todo en el sur, es que no es tan fácil conseguir médicos especialistas que puedan ir a brindar servicios. No importa el sueldo, no importa los incentivos que se le otorguen, los médicos no quieren ir a ciudades lejanas. Y en ese sentido tiene razón, porque no solamente es un tema de sueldo. Yo recuerdo que yo me decía a mí, doctor, el licenciado, yo tengo mis hijos en un colegio bilingüe, si yo me voy a la frontera, ¿dónde van a ir mis hijos? Tengo que separarme de mi familia. Así que son muchos casos que se contraponen para que eso no ocurra. Y no ocurre solamente en este país, sino prácticamente en América Latina. La atención en las zonas más vulnerables y más lejanas a las grandes ciudades son lamentablemente las zonas más desprotegidas en términos de servicios de salud. Pero algo hay que hacer para que eso cambie. Claro que sí, no, está bien. Brevemente allí, para pasar con José Tomás, que hay que hacer algo para que eso cambie, que ellos también puedan recibir médicos de calidad. Hay, por ejemplo, la telemedicina es un tema que ya nosotros debemos ir implementando, es decir, no tiene que haber un médico necesariamente en un hospital en la frontera, sino que un médico de la capital puede darle seguimiento a través de la telemedicina. Y si llega una emergencia, doctor, huyendo, imagínese usted vía telefónica. Sí, se resuelve en otros países, pero reitero, hay un problema serio de médicos especialistas y de profesionales en sentido general del sector salud para ir a lugares
lejanos al país. Es un tema crítico que hemos tenido por años. Por ejemplo, me indigna y ese De hecho, el gobierno actual abrió 1000 plazas para tenerlo y prácticamente muchas de ellas quedaron desiertas. Solamente se ocuparon las plazas de las grandes ciudades, Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, pero la plaza del interior del país, lejana a Santo Domingo, prácticamente quedaron desiertas. Doctor, me indigna mucho ver que el Hospital Robert Reed Cabral, el hospital infantil, recibe una mensualidad de 8 millones de pesos. Ya han venido algunos especialistas y nos han manifestado eso. Y me duele mucho porque yo digo que un hospital tal vez del Estado, niños de escasos recursos, y tal vez no se le inyecta más recursos, no se amplía, no se le busca mejorar las condiciones que están allí para que los niños puedan recibir. Tiene que ver mucho con lo que te decía anteriormente. Nosotros somos uno de los países que menos, lamentablemente, invierte en salud. Pero invertimos en otras cosas, sí, así invertimos en publicidad en publicidad estatal, invertimos claro. En otras Estamos cosas que totalmente no son tan de acuerdo. necesarias. No invertimos en atención primaria, que eso quizás descongestiona, sin el quizás puede descongestionar los grandes hospitales nuestros. Es decir, hay un sinnúmero de acciones que se deben tomar, pero así es. Nosotros tenemos el caso de ese hospital Rodríguez Cabral, de las grandes maternidades, que lógicamente, por lo que decía anteriormente, nosotros tenemos una baja inversión y eso repercute naturalmente en la calidad de los servicios de salud. O sea, que los servicios de salud para los pobres aquí, eso para el Estado, eso no importa. No podemos decir eso porque ha habido avances importantes, señores. Nosotros tenemos hospitales en el sector público que son hospitales estrellas. Ahí está, por ejemplo, el Hospital Hugo Mendoza, que es un hospital que ha ganado, ya tiene varios años ganando premios internacionales. Tenemos los mejores equipos aquí, están en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, para tener y profesionales también. O sea, no podemos tampoco tener esa visión pesimista del sector público. Ustedes recuerdan que en el gobierno pasado Andecle hizo una denuncia que para mí fue hasta risible, y es que los hospitales estaban compitiendo deslealmente con las clínicas privadas en muchas provincias por la calidad de los servicios. Si bien es cierto, reitero. No, porque Andecle tienen ellos que defender sus intereses. Claro, que no, si bien es cierto que no se hace la inversión adecuada, pero tampoco no podemos decir que hay un abandono total de parte del Estado. O sea, hay mucha mejoría, hay muchos espacios para mejorar la situación actual, pero también el Estado ha hecho esfuerzos importantes. Ahí, lamentablemente, el hospital Luis Eduardo Aybar, que es la ciudad sanitaria, no se ha abierto todavía, que tiene un hospital materno infantil que vendría a descongestionar también el Robert Cabral. Pero lamentablemente no se ha abierto. Hay una unidad de quemados ahí, que es la unidad más grande del Caribe, y tampoco se ha abierto todavía. O sea, que cuando eso ocurra también pueden haber mejorías importantes. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tanta lentitud? No sé. Yo vi ahí al ministro de Infraestructura, de Vivienda y Infraestructura, hablando de que había un tema de con el contratista, que se había licitado otra parte, no sé. Pero la verdad es que tenemos casi 4 años ya y no se ha abierto ese importante complejo hospitalario. Y eso implica también que los equipos, según ha denunciado el propio José Joaquín Puello, que es el director de ese centro, han entrado ya en un proceso de deterioro. Y estamos hablando de millones y millones de pesos que hay ahí invertidos. Eso es una desgracia, que se dañen esos equipos. Totalmente. Porque entonces habría que invertir. Y además pierden la garantía, etcétera. Claro, entonces habría que invertir al momento de abrir la ciudad sanitaria. En nuevos equipos. O quizás en reparaciones. O en reparación de lo que urgentes. Exactamente. Así es. Doctor, es una lástima. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Porque cuando retornemos, José Tomás, hay que hablar con usted de política. De política, claro. Tenemos que hablar de política, sus aspiraciones y cómo ven ese sentido. Así es. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Hoy nuestro invitado es el doctor Chanel Rosa, ex director del Servicio Nacional de Salud, y con él hemos hablado, José Tomás y yo, interesantes temas sobre algunos puntos, dengue, cólera, cómo realmente están los hospitales, entre otros temas. Pero, José Tomás, lo prometido es deuda, hay que hablar de política. Sí, porque Chanel Rosa es candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, una de las circunscripciones, una de las demarcaciones más reñidas, más difíciles de lograr el voto. De mayor competencia, ¿verdad? Sí, de mayor competencia. Entonces quisiéramos saber cómo está la campaña. No, muy bien, manejando. Yo creo... Bueno, primero, porque mucha gente me lo pregunta, ¿qué abarca geográficamente la circunscripción 1? La circunscripción 1 es la área geográfica que comienza en el norte, en toda la avenida Kennedy, hasta la Luperón, llegando hasta el Malecón, 30 de Mayo, Malecón, luego llega hasta San Carlos, zona colonial, toda esa zona, o sea, que es una
un área bastante importante desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista del peso económico que tiene y de la característica de sus habitantes y de sus votantes. Entonces nosotros, como ustedes saben, ya estamos prácticamente en campaña desde que el Partido de la Liberación Dominicana proclamó a sus candidatos. La semana pasada estuvimos precisamente con el tema del dengue en todo lo que es la área de los kilómetros. Estuvimos haciendo campañas de concientización a las personas que viven en esa zona en contra del dengue. Estuvimos fumigando y estuvimos distribuyendo cloro, porque nosotros hemos querido hacer una campaña no solamente que sirva para promocionar ideas, sino también que ayude, que colabore con la gente, que oriente, que informe a la población. Esa básicamente yo creo que es la línea de nuestra campaña. Hemos querido hacer una campaña un poco disruptiva en ese sentido, que no solamente es una campaña donde se enarbolen consignas, sino también donde la gente toque, aprenda y se beneficie también, como son estos casos donde hacemos una distribución, como les dije a ustedes, de dengue, una fumigación en áreas que han sido bastante afectadas por el dengue. O sea, y esa va a ser la línea de nuestra campaña en todo este trayecto, llevar información, hacer campaña, pero llevando información, sobre todo de temas que uno tiene una experiencia, ya un expertise, como el tema de seguridad social y el tema de salud. O sea, que esa va a ser, reitero, la línea de nosotros en términos de que la gente pueda conocer nuestra propuesta, pero también pueda aprender, orientarse, informarse, básicamente. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas que usted puede ver, además de tema de salud, que es su circunscripción a la cual usted aspira, pues le ha manifestado? Sí, hay un tema que es, yo creo que transversal a todo el país, que es el tema de la seguridad ciudadana, que es el tema que yo creo que es el tema, sin creerlo, y todos los estudios así lo dicen, que es el tema que más preocupa a los electores y a los ciudadanos de esta circunscripción y de todo el país. Luego está el tema de empleo, que es un tema importante. Y miren, hay un tema que yo hace muchos años me está llamando la atención, y es el tema de los medicamentos. Nosotros tenemos que el 65% del gasto que hace la familia en salud, 67% es medicamentos. Y donde quiera que usted va, hay una persona que tiene una receta pendiente que no ha podido comprar, porque los medicamentos son caros. Estamos hablando de unos países que tienen los medicamentos más caros de América Latina. Entonces es un tema crítico, es un tema que yo te diría que forma parte de la cotidianidad de la gente, y apenas cómo puede ver gente, cómo uno puede ver gente que tiene inclusive su seguro de salud. Sin embargo, ustedes saben que los 8,000 pesos que se dan anualmente no rinden. Con el tema de la inflación en los últimos años, eso se ha achicado, ya en términos reales son mucho menos de 8,000 pesos. Por lo tanto, la capacidad de compra se reduce bastante en esa población, sobre todo población vulnerable, clase media inclusive, clase media baja y clase media que no puede comprar esos medicamentos. Yo creo que esos son los elementos fundamentales. Pero ahí están, por ejemplo, como paliativos las farmacias del pueblo. Sí, lo que pasa es que muchos de esos medicamentos no están en el catálogo de la farmacia del pueblo. No están en el catálogo de la farmacia del pueblo, pero además, en muchos casos, los médicos indican marcas que la farmacia del pueblo no dispensan. Entonces ahí viene el problema. Doctor, por ejemplo, y excúseme, porque ya en temas políticos, pero como todos esos temas de los medicamentos, también hay una situación con los medicamentos de alto costo. Sí, claro. Que hay personas que padecen cáncer y aquí duran meses sin recibir los medicamentos por parte de este programa. Sí, mira, una de nuestras propuestas tiene que ver con eso. Ustedes saben que el programa de medicamentos de alto costo es un programa que se creó para personas que no tienen seguridad social o para cubrir medicamentos que no cubren la seguridad social. Pero ese programa no tiene ninguna ley que lo sustente. Ese programa está al libre albedrío de quien esté ahí en el ministerio. Una propuesta nuestra es crear una ley, como existe en otros países, que se cree un fondo de enfermedades catastróficas o de alto costo que diga el financiamiento, que se cubre, es decir, que no deje espacio a la improvisación. Y esa es una de nuestras primeras propuestas, consciente de que la segunda causa de empobrecimiento en América Latina, señores, después de la pérdida de empleo, ¿sabe cuál es? Es una enfermedad de alto costo, que te quiebra una familia, te quiebra una pequeña empresa, te quiebra un negocio. Entonces, por ahí vamos. Aparte de lo emocional psicológico, señores, además, eso deja, lo más importante, eso deja una familia destruida totalmente. Emocional y económicamente. Porque a pesar de que tú inviertas los recursos, que, tú dices, bueno, lo vamos a invertir y tal vez se pueda salvar, pero muchas veces la persona ni siquiera se salva. Se salvan, así es. En esta parte, Carlos Pimentel en un momento dijo que no había, de que eso no era sustentable, porque son 8,000 millones, creo que fue lo que se gasta en publicidad. Exactamente, 8,000 millones mensual, y que realmente el Estado no puede
garantizar como esos recursos de manera mensual para esos. Pero hay que garantizarlo, porque estamos hablando de vida de la gente. Sí, pero él dijo un punto, o sea, hay que dárselos a las ARS. No, las ARS no pueden manejar eso. Entonces, si la ARS lo hace, claro. entonces, porque además, dándoselo a la ARS no resolvemos nada, porque la ARS va a decir, bueno, denme los recursos. Exactamente. Porque la ARS no lo van a sacar de su beneficio, no lo van a sacar de su patrimonio. Hay que dar los recursos, eso no. Y lo va a privatizar de cierto modo. Claro, pero además que no resuelve nada, desde el punto de vista financiero. Eso no resuelve nada. Porque los recursos tienen que salir de algún lado. O sea, se lo damos a la ARS, pero ¿con qué lo van a pagar la ARS? ¿Con qué lo van a cubrir? ¿Con cuáles recursos? El Estado tiene que proveer los recursos de alguna forma, entonces es un tema crítico eso. Por eso que hay que normatizar eso y regularizarlo. Eso es una prioridad país, diría yo. ¿Usted le daría prioridad dentro de su gestión como posible diputado si es escogido por la circunscripción? Ya lo dije, o sea, nosotros tenemos un proyecto para establecer una ley. Por ley, el Fondo de Enfermedades de Alto Costo o Enfermedades Catastróficas, que deje bien claro a quién cubre, qué cubre y cómo se financia. Y yo creo en el sentido que el financiamiento debe ser compartido, una parte de la Seguridad Social y una parte del gobierno dominicano. Y a incluir otros medicamentos que ahora mismo no están cubiertos. Y aumentar quizás la cobertura. Eso digo, o sea, cuando digo cubrir otros medicamentos, aumentar la cobertura de ese programa. Así es. Doctor, ¿cómo usted ve las próximas elecciones? Bueno. ¿Cómo te crees realmente este escenario que ya faltan, increíble, doctor, 2 meses para las municipales? Así es. Y 5 meses ya para las presidenciales. Mira, hoy sale precisamente una encuesta. Otra salió hoy. Sí, no, pero la encuesta Greenberg de Diario Libre, que tiene datos importantes. El principal dato importante es que el presidente Abinader, cuando mide el universo de posibles votantes, tiene un 46%. Es el porcentaje más bajo que se le ha dado al presidente en las últimas encuestas, aunque en probable votante tiene un 49%, pero eso hace, señores, que la oposición le lleve, en una eventual segunda vuelta, le lleve 3 puntos al candidato del PRM. Pero además la gente también hay preocupaciones importantes. El 57% de la población dice que no está conforme con la política económica, creo que 57, o sea, alrededor del 60%, no está totalmente desacuerdo con la política económica, sobre todo lo que tiene que ver con las altas tasas de inflación. O sea que esa encuesta que fue publicada esta mañana tiene muchas aristas y yo creo que cambia bastante el panorama. Eso, con la unificación de la oposición de cara a las elecciones que vienen, yo creo que abre un nuevo escenario porque, reitero, es una encuesta de mucha credibilidad. Es probablemente la encuesta que mayor nivel de acierto ha tenido en las últimas elecciones. Esa encuesta está hablando de una eventual segunda vuelta en las próximas elecciones. Por supuesto, falta muchísimo. Faltan 5 meses. Faltan 5 meses que son clave. Ustedes recuerdan que en el año 2012 una encuesta le llevaba 22 puntos a Danilo Medina, y en las mediciones del propio Danilo Medina él dice que tenía 25 puntos debajo. Y finalmente Danilo Medina resultó ganador. Por supuesto, cada escenario es distinto, pero lo que quiero decir es que faltan los meses duros donde la gente toma su decisión en función de lo que pase. Habría que ver qué situaciones se mueven. El gobierno, lógicamente, va a hacer uso de los recursos del Estado para, por más que se nieguen, y ya lo está haciendo con la compra de dirigentes de la oposición. Casos lamentables, porque este partido durante años habló y criticó del transfugismo, que ya no se menciona, y si ha habido transfugismo ha sido ahora, con gente que han ganado posiciones electas en su partido y han van a ser ahora en reserva del partido de gobierno. O sea, que nos estamos diciendo prácticamente en todo. Y una vez Peña Gómez dijo, cuando Antonio Guzmán ganó las elecciones, que el PRD ganó las elecciones, a Peña Gómez le preguntaron a mediados de gobierno que qué conclusión tenía, y él dijo una frase que a mí nunca se me olvida. Y él dijo, hemos demostrado que ni nosotros somos tan buenos ni ellos tan malos. Bueno, entre los resultados de esa encuesta que presenta Greenberg para Diario Libre, dice que entre todos los dominicanos, el 44% votaría por el presidente Luis Abinader, muy por debajo de su índice de aprobación. El 29% dijo que votaría por el expresidente Leonel Fernández y un 18% por Abel Martínez del PLD. Lo que significa que con esas las demás informaciones, que el presidente tiene una aprobación muy alta, 65%, pero la misma encuesta dice que esa aprobación obviamente no se traduce en votos. Y como lo vemos ahí, hay una diferencia de más de 20 puntos entre la aprobación y los votos, que
los posibles votantes del presidente, pero también hay un dato importante, y es que a la oposición le lleva más de 10 puntos de ventaja en los votantes de menores ingresos, sobre todo en el Gran Santo Domingo, al partido de gobierno. O sea, son datos que otras encuestas no lo habían revelado, y yo creo que hay esa encuesta abre un nuevo escenario por el peso que tiene, por la calidad que tiene, la credencial que tiene esa encuesta, abre un nuevo escenario. Pero, por ejemplo, doctor, una vez que la población dice que hay un incremento, por ejemplo, de los servicios, en el tema de la canasta básica, que la inseguridad, que la energía eléctrica, el desempleo, exacto. El desempleo, ellos, o sea, se presentan esas quejas, en esas encuestas, en todas las que hemos visto. Pero, sin embargo, Luis Abinader mantiene todavía su popularidad. Sí, claro que sí. Y lo que lo que estoy viendo, no sé porque no soy política, pero tengo sentido común, ¿verdad? Es que él está trabajando independientemente su imagen. Sí, pero esa encuesta del dice, gabinete, o sea, sí, de la parte ya de cómo esa encuesta gobierna. revela que hay 21 puntos de diferencia entre la popularidad del presidente y la gente que se va a votar por él. O sea, una persona puede decir, yo estoy de acuerdo con el presidente, me simpatiza, me cae bien. Pero su gobierno pero no voy a votar por él. Eso es lo que dice esa encuesta. Pero hay algunos expertos que dicen que, por ejemplo, cuando un candidato presidencial supera en popularidad o favorabilidad a su partido, es casi seguro que gane. No es una regla, hay posibilidades, pero no es una regla, porque hay mucha eventualidades que pueden ocurrir. Si no, estamos hablando de esto ya de 6 meses antes de las elecciones. Vamos a ver las sucesivas, el gobierno tiene espacio, tiene espacio para sumar votos porque usa los recursos, reitero. Pero también, hoy una de las quejas que salen en los medios es que las familias que fueron afectadas por las aguas del 18 de noviembre dicen que las autoridades pasaron por allá, dejaron una funda y todo sigue igual. Por ejemplo. Bueno, los niños todavía no le han dado ni siquiera los absoluto, uniformes. Así es. Entonces ni los utensilios eso te para complica. ir al la gente colegio, no vio bien escuela, cómo el gobierno manejó hablamos del dengue, pero también cómo manejó la crisis de la tormenta, exactamente. O sea, hubo reacciones tardías. Nosotros teníamos a las 4 de la tarde de ese sábado fatídico, estábamos el Gran Santo Domingo en amarillo todavía. O sea, a las 5 de la tarde fue que se colocó en rojo. Entonces, las labores se suspendieron ya el domingo, cuando prácticamente muy poca parte de la población trabajaba. O sea, que Eso sí yo digo, que ¿por qué no suspendieron, por ejemplo, el tema de los trabajos? Claro, la docencia, porque había gente que tenía que ir a las universidades. Esto desde el viernes tenían que haberlo hecho. Así es. Cerrar el país. Claro, o sea, sobre todo las áreas geográficas donde iban a ser mayor afectadas. Claro, si ustedes van al Bajo Yuna, ustedes van al Bajo Yuna, hoy todavía ustedes van a encontrar una situación dramática de personas que no han vuelto a sus hogares. Yo soy de esa zona y tengo conocimiento de personas que no han podido volver a sus hogares, que tienen destruido su mobiliario, sus casas, su vivienda. Señores, ustedes recuerdan con la tormenta Fiona, me parece que fue que atacó el este, todavía hay promesas pendientes de ejecutar, de puentes, de carretera, de casas, de vivienda. O sea, que estamos reaccionando tarde. No, también ahí estamos. Y uno ve esa triste realidad, o sea, porque en el Cibao, en esa parte de la provincia de Duarte, sí, fue donde más daño hizo. Personas que inicialmente no se anunció que el ciclón iba a pasar por ahí. No. El ciclón no, vamos a decir el fenómeno atmosférico. El fenómeno atmosférico. ¿A qué área que iba a afectar? Barahona, Pedernales. Asua, que también en el sur hasta Puente se dejó. Claro, sobre todo la zona de Ocoa y el Gran Santo Domingo. Y el Gran Santo Domingo eran las áreas que iban a ser afectadas. Sin embargo, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez en menor medida, pero la provincia de Duarte han sido afectadas, que inicialmente, reitero, no estaban en los planes ni siquiera hubo una evacuación, no se anunció evacuación. Entonces saben que hay una zona ahí que se inunda inmediatamente y caen importantes lluvias y la gente no recibió informes de que pudieran ser evacuados. ¿Cómo va el partido, doctor, a su entender? ¿Van bien? Mira, el partido yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. El partido viene de una derrota electoral que nunca son fáciles, pero ha podido reestructurarse a nivel nacional. Ahora presentó todas sus candidaturas a municipales y de regidores, de candidatos a regidores a nivel nacional. Y yo creo que es importante, a pesar de la embestida que hemos tenido del gobierno, donde ustedes saben que muchos de nuestros dirigentes han sido comprados, pero eso también es importante porque eso lamentablemente
desdice del gobierno de una de sus promesas de que no iba a usar recursos del Estado para comprar dirigentes. También la gente observa eso, observa que el PRM, durante años habló, señores, el término, el PRD, del viejo PRD, hablaba del transfugismo. Y nosotros comenzamos a saber lo que era transfugismo a través de Peña Gómez, de Milagro Ortiz y de Belice Prade Pérez, porque hablaban frecuentemente de transfugismo, pero esa es una palabra que ha desaparecido ya del vocabulario político dominicano y en una época donde tenemos mayor tema de transfugismo. Entonces, el partido, este fin de semana hubo una exitosa gira del presidente Danilo Medina, el candidato presidencial Abel Martínez, en San Juan de la Maguana y en la provincia de Elías Piña, que saben que la zona fronteriza ha sido una zona que ha sido devastada prácticamente con las medidas que ha tomado el gobierno, un poco con la crisis con Haití. Entonces ahí hay una situación bastante difícil. Doctor, en este caso ya para finalizar, hemos visto que importantes dirigentes del PLD han renunciado. Sí. Vimos, por ejemplo, al diputado Eddie Montaz, que ha sido muy cuestionado con relación a su partida. Penoso. Muy penoso. O sea, incluso jóvenes, según yo puedo ver en los comentarios, y antes no había hecho el para boli. El PRM. No, el boli, pero por ejemplo un joven como Eddie Lupe Montaz. Núñez. No, o sea, un joven como Eddie Montaz, Claro, que viene sí. de los Montaz, que se le ha dado tanto privilegio a nivel político y sobre todo en el PLD, Claro. se sorprende bastante, pero también, por ejemplo, me sorprendió mucho la renuncia de Gadis Corporán, Sí. porque para mí Gadis fue uno de los diputados que le dio frente a la oposición con muy buena propuesta, un buen discurso. No, y Eddie Montaz, o sea, dio Montaz la fue muy cara crítico de este totalmente. gobierno, entonces yo no me explico cómo va a ser dirigente. Pero Gadis se Pero, fue porque mire, supuestamente no fue respaldado. Exacto, claro. Y también, por ejemplo, el tema con Abel Martínez. Sí, pero básicamente ahí hay un tema de cultura política y hay un tema también humano. Yo le voy a decir a ustedes, en la encuesta, las cuestionadas encuestas que ha hecho el partido, yo no salí favorecido. Y yo en principio dije, yo no tengo problema en que los compañeros, felicité a los compañeros que fueron agraciados y seguí para adelante, porque esto no puede estar sujeto a que y miren que fueron cuestionadas las encuestas. Y hubo en las redes sociales, yo agradezco enormemente, hubo una presión enorme de diferentes sectores, inclusive que no eran del PLD, para que yo tuviera en la boleta del partido, cosa que yo agradezco enormemente y lo cual me compromete mucho más. Pero también es un tema de calidad humana. Esos diputados, el partido hizo un enorme esfuerzo, sus militantes para llevarlo al poder, sus votantes para llevarlo a esas posiciones. Y hoy se van, yo le digo a la gente, no se endeuden a los compañeros que están para que después no cambien su dignidad. Porque la dignidad es importante. La dignidad es importante porque el que traiciona no vale ni para el que traiciona, ni para el traicionado, ni el que... Pero la dignidad en política ya... Ni para el que doctor, beneficia. Claro, ya la que dignidad no hay en gente política tiene joven. un precio. Y dije, no, pero no, la dignidad nunca tiene precio. Eso no es dignidad. Para algunos sí, doctor. No, por eso no es dignidad, es otra cosa, pero no es dignidad. La dignidad, usted no abandona, si usted cree que la cosa va mal, en un lugar que usted se benefició grandemente, usted no, eso habla muy mal de su calidad humana. Yo no hablo del término político, hablo de la calidad humana. De la condición gente. Claro humana. que sí, claro, usted no puede hacer eso. Y la Usted tiene que lealtad, respetarse, sobre todo. la lealtad. Usted no puede hacer, sobre todo un partido que no lo ha maltratado, que lo eligió Eso es como candidato, un matrimonio, que le doctor. financió su campaña, que lo apoyó, que usted criticó muchísimo al gobierno actual. Criticó incluso al presidente que tuviese en paraísos fiscales, que iba a hacer una ley en contra de los paraísos fiscales. Entonces, hoy usted no puede salir siendo juramentado. Si usted tiene un mínimo de decencia por la política, porque queremos mejorar la política. Eso no es la impronta que el PRM quería ser diferente a los demás. Entonces, no está siendo diferente. Está haciendo más de lo mismo. Y así nos mejoramos. Así no hacemos buena política. Doctor, ¿usted está de acuerdo con las encuestas que se hagan de manera interna? Le hago la Sí, yo estoy de pregunta acuerdo. porque, por ejemplo, tanto de la Fuerza del Pueblo, del PRM, del mismo PLD, hicieron muchos bembitas Sí, porque así no es. estuvieron de acuerdo. Dicen que fueron manejadas. maniobradas, No, que colocaron Entonces, a su candidato exacto. privilegiado. Incluso Así es. llevaron 3 casos, me parece, o 2, uno de la Fuerza del Pueblo y otro No, del mucho PRM. más. Hay muchos más casos. Pero claro. lo llevaron al Tribunal Sí, hay Constitucional, que lo- tuvieron... al Tribunal perdón, Superior Electoral. Tribunal Sí, Superior Electoral, claro, gracias. Claro, hay como 16 casos. Y tuvieron que devolverla Así, otra en muchos vez. casos, eso no es un tema de las encuestas, es un tema de que se manipulen las encuestas. Pero las encuestas como tal, yo
que creo que es un mecanismo. Un instrumento democrático. Claro, ¿no? que es claro. Cuando O sea, se si se usa hace bien hecho. correctamente, Si se manipula, ya es otra cosa. Y igual se manipulan se puede manipular otros mecanismos de selección. Claro que sí. Por ejemplo, la primaria. O sea, sabe que la primaria la persona tiene más dinero, tiene más posibilidad de resultar ganancioso. Entonces, eso fue lo que pasó en el 2019 ya en el PLD. ¿En qué sentido? En la primaria, en octubre, Cuando entre Gonzalo Castillo y el otro Leonel Fernández. Por eso ganó Gonzalo, porque había más recursos. No, y también el presidente Leonel Fernández tenía muchos recursos. O sea, y la diferencia no fue tan amplia tampoco como se... Sí, pero Gonzalo ganarle al presidente del partido, doctor. Bueno, que Gonzalo tenía el apoyo del presidente Danilo Medina. Entonces, también. Y el apoyo económico también, doctor, atrás. No, yo creo que los dos tenían apoyo económico importante, porque el presidente Leonel Fernández fue un presidente que duró 12 años en el poder, señores. Y cuando tú tienes 12 años en el poder, tú creas vínculos con diferentes sectores que también te hacen, y está demostrado, o sea, él pudo formar su partido, un partido que ha sido un partido importante, a pesar de ser un emprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que jugó en contra también otros factores, o sea, el presidente Fernández venía de 12 años de ser presidente, o sea... ¿No tiene miedo usted de que la fuerza del pueblo asuma al PLD? Yo Totalmente, creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el PLD, hay personas que estamos dispuestos a mantener ese partido, el partido que fundó Juan Bosch. Bueno, es un mensaje final a los electores de la circunscripción número 1, donde usted aspira a ser candidato. No, finalmente reiterarle mi compromiso a los electores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Muchos de ustedes conocen mi trayectoria, mi expertise, mi experiencia en el sector público. Ahora intento pasar al sector legislativo y yo sigo siendo el mismo. La misma pasión, el mismo compromiso, la misma cualidad que he tenido como servidor público en mucho más de la mitad de mi vida. Son las cosas que yo prometo de una eventual curul en la Cámara de Diputados. Y finalmente agradecerle a ustedes. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sería un lujo que en su circunscripción tuviera un diputado con la preparación de usted. Muchísimas de verdad gracias. que ojalá que lo podamos ver allí dentro de la Cámara de Diputados. José Tomás, vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más contenido en este matutino. Quédese con nosotros. Gracias, amigas y amigos, por darnos el privilegio de continuar con nosotros, porque ustedes son los mejores. Continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Somos televisión global comprometida. José Tomás, Lorena Erasmé. ¿Qué tenemos, José Tomás? Mira, yo he estado viendo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que han sometido dos honorables señores diputados, con el cual pretenden convertir al municipio de Jaina en provincia, desligándose de San Cristóbal, que como saben ustedes es el municipio cabecera de la provincia del mismo nombre. Según el diputado Frank Junior Guerrero de la provincia de San Cristóbal, una de las razones básicas fundamentales para ellos promover este proyecto de ley para que Jaina sea convertida en una provincia es que Jaina posee todas las condiciones económicas, sociales, electorales y territorial, lo cual se hace imperativo que sea elevado a provincia. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar con la fragmentación de la República Dominicana? Aquí tenemos 31 provincias y un distrito nacional, que estamos hablando de 32 demarcaciones con 32 senadores. Es cierto que Jaina exhibe hace mucho tiempo un desarrollo ostensible en el aspecto industrial, en el aspecto económico. Hay una economía en permanente dinamismo, una economía creciente en Jaina. Pero estas no son las únicas razones básicas fundamentales para usted sustentar un proyecto que procure la elevación de categoría de una demarcación territorial. Estados Unidos, con más de 350 millones de habitantes, tiene 52 estados. Y nosotros, un país con 48.000 kilómetros, algo más de 48.000 kilómetros cuadrados y unos 10.7 millones de habitantes, como lo ha revelado el recién concluido Censo Nacional de Población y Familia, tenemos 31 provincias y un distrito nacional. Estamos hablando de 32 demarcaciones.
La última provincia en crearse fue la provincia de Santo Domingo. Con la creación de una provincia lo que hace es que aumenta el tamaño del Estado, aumentan los gastos del Estado, y a lo que estamos aspirando es a un Estado cada vez más pequeño, más costoso, pero más eficiente en el combate y en la atención de las necesidades básicas de sus ciudadanos. Al elevar de categoría a Jaina, por ejemplo, a provincia, tendríamos un nuevo senador, tendríamos un nuevo gobernador y tendríamos toda una burocracia que habría que crear para la administración y la gestión política y social de esa nueva provincia. Pero ni siquiera estamos hablando, por ejemplo, de que es el municipio cabecera de la provincia de San Cristóbal el que están pretendiendo elevar a provincia, sino el municipio de Jaina. Y la única motivación, la razón de mayor peso para elevar una demarcación de categoría no necesariamente tiene que ser el dinamismo económico. ¿Hasta cuándo vamos a seguir fragmentando a la República Dominicana? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creando comarcas políticas? Porque de eso es que se trata. La intención es la de tener una provincia, la de tener una demarcación con mayor nivel de empleo, con mayor nivel de burocracia, que no necesariamente contribuye a la eficiencia, que no necesariamente contribuye a una mayor satisfacción, a una mayor capacidad de esa demarcación para satisfacer las necesidades de su población. Entonces yo pienso que basta ya. Yo pienso que ya debemos detener el tema de seguir utilizando como un juego, de seguir utilizando como un recurso politiquero el tema de la elevación de categorías. Es verdad, hay que reconocer que Jaina es un municipio pujante, es un municipio que tiene una economía muy fuerte, muy sólida, es un municipio que tiene una industria muy sólida, muy consistente, pero no es esa una razón valedera, no es esa la razón determinante para convertir a Jaina en una provincia, señores. Hay muchísimas más demarcaciones que tienen que reúnen mucho mayores condiciones que Jaina. Y ya basta de seguir dividiendo a la República Dominicana. Aquí lo que tenemos que procurar es un mayor nivel de eficiencia en la atención, eficiencia en los servicios de salud, de educación, de medio ambiente, de recogida de basura, en los empleos, en el crecimiento de la economía y una mejor distribución de la riqueza para que el crecimiento económico se convierta en una vía para mejorar la calidad de vida de la gente en sentido general. Así es, señores. Y otro tema que durante el fin de semana llamó la atención fueron las declaraciones del secretario del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, ya que el viernes pasado pues fue anunciado ya e inscrito la candidatura de Carolina Mejía como alcaldesa, la candidata alcaldesa del Distrito Nacional por el PRM. Ustedes saben que todavía habían algunas interrogantes de quién iría como el candidato alcalde. Todavía falta la del senador por el PRM, pero ya Carolina Mejía nuevamente pues ya se inscribió como la candidata alcaldesa del Distrito Nacional. Inmediatamente observamos unas declaraciones del secretario del PLD, Charlie Mariotti, donde él dice que con mujeres nunca se gana. Así mismo, con mujeres, Marino y José Tomás, nunca se gana. Me llama la atención porque uno dice, caramba, pero qué declaraciones tan desatinadas por parte de un político que ya tiene una trayectoria, se podría decir, en este segmento, en el país, durante tantos años, que conoce al dedillo, ¿verdad? Lo que pasa, lo que se necesita, lo que no, entre otras cosas, y sobre todo un cargo como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, uno de los principales rostros de este partido. Y decir estas declaraciones sobre de que con las mujeres nunca se ganan, de verdad que es lamentable. Además de que don Charlie aquí se ha caracterizado por ser una persona con un carácter un poco difícil, pero decir que con mujeres nunca se gana. O sea, entonces, ¿qué son las mujeres en la política? Y aquí yo no vengo como una feminista, no. Yo quisiera saber, entonces, ¿qué son las mujeres en la política?
sigue siendo una cuota para ustedes poder llenar algunas posiciones, dentro de los partidos políticos. Esas son las mujeres, señor Charlie Mariotti, sobre todo las del PLD. Son cuotas para ustedes poder, por ejemplo, garantizar una plaza, garantizar un cargo a nivel político. Esas son las mujeres para ustedes. O sobre todo para usted como secretaria de ese partido. Yo pensaba que estábamos ya en un siglo donde las mujeres hemos avanzado, sobre todo en política, mujeres con buenas propuestas, mujeres que tienen buenos proyectos para el beneficio del país. ¿O todavía hay ese machismo? ¿Hay machismo en el PLD? ¿Usted es el principal machista dentro de ese partido? Yo le hago esta pregunta por estas declaraciones tan desatinadas. Cabe destacar que dentro de su partido hay mujeres que han ocupado grandes posiciones políticas, por ejemplo, Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República. Entonces ella fue puesta allí por una cuota y no por sus cualidades, su inteligencia y su desempeño a nivel político. Cristina Lizardo, senadora, que nuevamente aspira por la provincia de Santo Domingo. O sea, ella es por llenar una cuota, pero usted dice, no, vamos a llenar esta cuota que lo exige la ley de partidos políticos. De verdad, señor Charlie, decir usted esas declaraciones, un hombre como usted, con una trayectoria política y la posición que usted tiene dentro de su partido, qué lamentable, porque de verdad que hay mujeres, y no por defender a Carolina, aquí hay mujeres que sí tienen propuestas, deseo, ganas de servir a su país, y con las posiciones que han tenido, lo han demostrado mejor que muchos hombres. Porque por lo menos la mujer es más observadora, más sensible, más honesta. Y da mucha pena que hombres como Charlie Mariotti den estas declaraciones diciendo como que la mujer no es nada. Y no es así, y no estoy de acuerdo con eso. La mujer durante años se ha ganado su espacio, no tan solo en la política, sino también en otros cargos profesionales, sea empresarial, sea político, social, a nivel de educación, médico, no importa. La mujer ha avanzado y vamos a seguir avanzando, porque aquí yo no hablo como una feminista, porque yo no lo soy, yo no estoy de acuerdo con el feminismo. Pero no es posible que dentro de la política todavía a la mujer dominicana se le vea como una cuota y no se le vea realmente como, se podría decir, una profesional que sí puede aportar, que sí puede hacer las cosas diferentes y que de una manera u otra también puede ocupar cargos dentro del tren gubernamental. Vamos a ver quién gana. Y yo creo que tal vez por eso no le han dado oportunidad a mujeres dentro de la política dominicana para que puedan ocupar cargos políticos y así también poder tener una mujer presidenta en el país. Por lo que yo veo, usted no está preparado todavía para eso. Wow. Lorena, decir que más del 51% de las mujeres son dominicanas y la otra mitad son la madre de los otros dominicanos. Y cabe destacar, gracias por eso, sí, recordar que la mujer dominicana, si ustedes se han dado cuenta, siempre es la que determina el voto. Ahora son más del 51% señor del Charlie, padrón electoral. Atención aquí, señor Charlie Mariotti, para recordarle que usted es el secretario del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que usted debe de saber que aquí la mujer dominicana es la que determina el voto. ¿Quién va? ¿Quién no va? Recuérdese de eso para que no le pase como a Hipólito, que por sus declaraciones, mire qué pasó. Así es, pero cosas veremos. Más señores, un plano mucho más de la cristiandad, señores. El pueblo dominicano, este sábado, día 2, la cristiandad se vistió de gala. El sentimiento y la fe del catolicismo se creció a partir de lo que fue la consagración del obispo del pueblo, Monseñor Rogelio Cruz, que siempre quiere que le llamen Padre Rogelio, pero fue una ceremonia sin desperdicio, con una presencia multitudinaria de los cristianos y cristianas de todo el país, que allí nos concentramos para asistir
a la consagración del primer obispo dominicano, quien tiene la responsabilidad de conducir la Iglesia Apostólica Brasileña, una iglesia nacional que ya está fundada en la República Dominicana, que es la Iglesia Católica Apostólica Nacional de la República Dominicana, con la presencia, señores, de la gente del pueblo. Allí quedó consagrado el sábado pasado el obispo del pueblo, el padre Rogelio, un hombre que fue seleccionado por la Iglesia Católica Apostólica de Brasil como obispo, y él, antes de aceptarlo, hizo una consulta nacional donde, con una única pregunta: ¿quieren usted que el padre Rogelio sea obispo? Y fue positiva la respuesta, y ahí están los obispos que andaban, más de una docena de obispos del continente. Estamos hablando de que ahí estaba Mondel José da Rocha Neto de Brasil, estaba Josvinaldo Pereira de Oliveira, también de Brasil, Dante Luis Bergonzi de Argentina, Richard Carlos Lapacho Zambrana de Bolivia, José Alcides III Escalera, también de Bolivia, José Gabriel Mr. Lawor, también de Bolivia, y estaba Anderson Azuaga Padilla de Colombia, estaba también Oscar Aveiro Castillón Morillo, también colombiano, y Jesús Nayib, señores. Ese obispo dio una homilía que estremeció con ese compromiso de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, ahora dominicana, de lo que es el compromiso de la fe cristiana, del catolicismo en su gran esencia. Estuvo también el obispo Bárbaro Florencio González Cabrera de los Estados Unidos, Juan José Juárez Guerra y Nicolás Gómez de la Mota de México. Fue una ceremonia grande. Por primera vez tenemos un obispo del pueblo, como le llama toda esa sociedad cristiana, en esa consagración de un obispo como el padre Rogelio, que ahora es el obispo de la Iglesia Católica Apostólica de todo lo que es el Caribe. ¿Qué quiero destacar, señores? Que la cristiandad y el catolicismo se viste de gala, porque tener a Rogelio Cruz como un obispo del pueblo cercano, un hombre con olor a pueblo, lleno de pueblo, y ese pueblo le dio respuesta. Ahí en ese estadio habían más de 5,000 personas. Esa cristiandad también fue parte de consagrarlo como obispo. Y fue muy emocionante en un nuevo clero, señores, donde esta Iglesia Católica Apostólica Nacional, con la gran diócesis Fray Antón de Montesinos, tiene un nuevo obispo para todo el Caribe, pero un hombre del pueblo que ha regocijado a nuestra iglesia, a nuestro catolicismo, con la diferencia con la iglesia romana única, y es que en esta iglesia los sacerdotes pueden optar por el celibato, o pueden ser hombres casados, hombres de pueblo, que estén comprometidos con la fe. Destacar finalmente que esta es una iglesia de pueblo, es una iglesia nacionalista, es una iglesia que en la Santa Eucaristía se celebran todos los sacramentos de la fe, del catolicismo. Algunos han querido decir que no, que es una iglesia sistemática. No, esta es una iglesia católica apostólica, que viene del mismo origen de la madre iglesia católica, con la cual no estamos en contradicción, como ha expresado el obispo, nuestro nuevo obispo, el Monseñor Rogelio. Una iglesia del pueblo, una iglesia que retoma la teología de la liberación como la base fundamental del ejercicio de la cristiandad. Frente a ello, señores, muy regocijado ese pueblo que cantó con entusiasmo, celebró una Eucaristía tremendamente bella, con esa presencia latinoamericana en una iglesia que es la iglesia después de la iglesia romana, la iglesia católica apostólica brasileña, en el caso nuestro ahora, Iglesia Católica Apostólica Dominicana Nacional. Fue un acto solemne, profundo, con la presencia de muchas autoridades también, pero sobre todo pueblo
que va a recibir a su obispo en los barrios, en los callejones, en la montaña, con ese sacramento adicional de esta iglesia, después de bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio, todo, también el sacramento de respeto por la naturaleza. Ahí estaba la gente de Loma Miranda también apoyando a su obispo. Y bienvenido en esta hora que la República Dominicana se crece en el cristianismo, se crece en el catolicismo y mucha gente que se está sumando, muchos nuevos sacerdotes, señores, algunos que se habían retirado, pero que ahora están también trabajando en esta iglesia. Ahí, por ejemplo, ya hay un clero formado, más un grupo de gente nueva que van entrando, que solo esperaban que el obispo Rogelio Cruz fuera consagrado para entonces ellos ordenarse y otros integrarse, pero en la actualidad ya el clero de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Dominicana, de esa gran diócesis, Fray Antón de Montesino, fíjense qué nombre, Fray Antón de Montesino, el que defendió a los pobres, el que defendió a los que estaban esclavizados por el dominio español. Por ahí tenemos al padre Roberto Sánchez, padre Julio Sicart, tenemos el diácono Rafael Polanco, eso para la provincia de La Vega. En Santiago también está el padre Giovanni, el padre Leo Solozar. De Santo Domingo, Gustavo Maldonado, está el padre Santiago Di Mesí, el diácono Sterling Carrasco con un gran trabajo y una labor, y está también el diácono José Beato, y un número de hombres y mujeres que se están formando y preparándose para integrarse a esta nueva iglesia abierta para los pobres, bajo el pastorado, primero proyecto de Dios, y bajo el pastorado del padre Rogelio, hoy que nos estrenamos con él como Monseñor Rogelio. Enhorabuena, bienvenido para la cristiandad. Así Gracias. es, Marino, y de esta manera llegamos al final del programa de hoy, lunes. Señores, buen inicio de semana para todos ustedes, que la paz y la misericordia de Dios esté con cada uno. Así es que mañana regresamos nuevamente. José Tomás, Marino del Campo. Cuídense mucho, feliz resto del día. Bye bye.